Estas preguntas que para nosotros guían todo el proceso de diseño. En primer lugar, hay espacio para la arquitectura y el diseño urbano en estos contextos, que son pues todos los contextos urbanos, muchas veces también contextos rurales, y nos interesa porque pensamos que la arquitectura es mucho más que diseñar el objeto arquitectónico estético. La arquitectura es un servicio, como lo hemos estado hablando en las últimas conversaciones, es un servicio y es fundamental que siga siendo un servicio, que nos consideremos los arquitectos, los diseñadores, como servidores, porque al final el diseño tiene, desde mi perspectiva, un gran campo de acción y un gran poder, que muchas veces hemos minimizado, pero puede transformar de manera radical los sitios. Entonces, platicar primero de cómo empezó el despacho. Nosotros, como les decía, abrimos el despacho en 2011 y surge esta idea de trabajar como una oficina de arquitectura a partir como de una historia de vida. El papá de José Pablo era desarrollador de vivienda en la Ciudad de México, de vivienda pues de escala grande, casi, porque eran edificios grandes y vivienda de no sé, 100, 200 viviendas, pero enferma y fallece en 2008. Y en ese momento, que nosotros teníamos 29 años, yo estaba haciendo una maestría y José Pablo, que la idea era que fuera a hacer una maestría al final, se queda en México para pues, resolver todos los temas que habían quedado pendientes en la oficina de su papá. Temas de inversionistas que tenían dinero metido en varios de estos desarrollos habitacionales, de bancos a los que se les debía dinero. Y entonces, durante mis 2 años de maestría en diseño urbano, él hace como esta maestría informal en gestión de riesgos económicos, o no sé. Y después de 2 años, resulta que tenemos una oficina que ya no tenía problemas, era pues mucho más pequeña de lo que había sido, había 5 personas en la oficina contándonos a nosotros, pero con una posibilidad y una oportunidad de usarla como base para abrir un despacho de diseño, donde también se pudiera hacer construcción y seguir haciendo como desarrollo inmobiliario, pero con el foco puesto en hacer espacios habitables con calidad espacial como de gran valor, sobre el tema de la economía, ¿no? Obviamente que salieran a precio y que fueran un producto que se pudiera vender, pero concentrándonos en hacer arquitectura a partir de esa oportunidad. Y entonces, entre 2010 y 2018 estuvimos trabajando principalmente en hacer edificios de vivienda en lugares como este. Este es un predio en el centro de la Ciudad de México, acá en la colonia Narvarte, un lugar que fue residencial, bueno, sigue siendo residencial, pero era residencial unifamiliar, una colonia que se funda en los años 40 y que después queda muy céntrica y entonces se pone en marcha esta política pública donde se favorece la densificación de las zonas céntricas de la ciudad para tener cerca los servicios. Y en esa como ola de densificación nos subimos nosotros para trabajar en estos lugares donde las viviendas unifamiliares se convierten en edificios de 8 viviendas o de 8 departamentos. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí es cómo densificar, porque claro, la mayor parte de los desarrolladores densifican con ganas de generar economía, que está muy bien, pero para nosotros era importante, como les decía, hacer arquitectura. Y hacemos estos edificios que tenían como varios valores importantes, ¿no? En primera, tener las zonas públicas siempre vinculadas a una vista hacia la calle para como hacer que viviera la calle. En este primer grupo de edificios, este es uno de 6 que hicimos con un esquema muy similar, que hubiera una gradación, digamos, entre las áreas más públicas y las más privadas, y entonces eso lo logramos con las circulaciones al centro y después con las partes semipúblicas de la casa, como son la sala, el comedor, al frente y luego yendo hacia atrás hasta llegar a las recámaras que son más privadas, pero además unas terrazas que hacen ese amortiguador entre lo público que es la calle y lo privado que es la sala, ¿no? Entonces, este proyecto, que es como creo que donde más se puede lograr esa gradación de espacios, que se llama La Quemada, tiene también aquí las circulaciones públicas del edificio al centro, el ascensor,
Y después esta es la imagen del edificio. Como pueden ver, es un lugar que está así en esa transición de densidad, miradores a la ciudad. Terrenos un poco más pequeños, donde poner 2 departamentos en una sola fachada se volvía como complicado porque eran muy colonias también muy céntricas de la ciudad. Este es el World Trade Center, que es este edificio de vidrio como con un círculo en la parte de arriba, que si van a México, a la ciudad, el avión siempre pasa por ahí, entonces ahí lo pueden reconocer. Y acá nuestro predio, y bueno, esta es la fachada, ¿no? Que como pueden ver es muy distinta a la otra, es una fachada más bien cerrada, con estas 2 ventanas y luego esta ventana hacia un espacio abierto, donde también se genera una vinculación entre los departamentos y la calle, y ahora van a ver algunas imágenes. Con roof garden, todos tienen o roof garden o patio, y eso era como importante, tener un espacio exterior al que pueda salir, porque además este edificio se diseñó como en la época, un poco antes de la pandemia, pero después nos dimos cuenta de como esa parte de tener un espacio exterior al que salir, lo relevante que se convierte cuando estás encerrado en tu casa todo el tiempo, ¿no? Cuando no tienes dónde salir y tu única posibilidad es si tienes un balcón, pues creo que todo el mundo estaba en el balcón en esa época, ¿no? Entonces se arma como un rompecabezas casi, como encontrando las grietas y usando los vacíos para dotar de ventilación y de luz natural y también de espacios de estar. Y esta es la planta, que la pueden ver acá. Se entra a través de este jardín patio que es longitudinal, que conecta o da acceso a los dos departamentos de planta baja, cada uno con su patio. Y después, por unas escaleras que están aquí, se sube a las plantas altas, donde se accede a los 4 departamentos que están arriba, ¿no? Entonces, estos 4 departamentos, y se hacen en 2 niveles, ¿no? En la planta alta tienen sus recámaras y sus baños, todos. Y todos los espacios, como pueden ver, tienen luz y ventilación natural, que para nosotros es fundamental. Acá este corte longitudinal con el jardín de acceso y cómo se van desarrollando los departamentos. Y luego estos detalles de la vista hacia la calle, las ventanas. Este es el patio de acceso, que es un patio jardín, ¿no? Acá viendo hacia afuera y hacia los 2 lados. Y luego estas circulaciones que un poco se van como entrelazando o tejiendo entre los departamentos para subir a las partes altas. Y después estas plantas, digamos plantas únicas o espacios únicos, que es sala, comedor. Yo estoy parada en la sala, está el comedor y la cocina, como también pensados son departamentos que no están pensados para la familia tradicional. En México hay como toda una diversidad de familias ahora. En la Ciudad de México es como, en ese sentido, es una ciudad súper liberal, porque hay gente que vive sola, gente que vive solo con su pareja, gente que no tiene hijos pero quiere estar todo el tiempo pues viviendo en pareja, a veces viven 3. Hay como mucha diversidad en términos de cómo la gente vive. Entonces nos parece siempre importante dar esas posibilidades de habitar como con mayor libertad, sin decir esto es sala o esto tiene que ser cocina, así. Entonces, estos espacios, y luego como las vistas cruzadas y también las vistas hacia el exterior. Aquí pueden ver por un lado la escalera, ¿no? Que sube. La escalera sube como atrás de este muro. Tiene vista a un patio y vista o entrevista al otro patio que está atrás, que ilumina al espacio que está más hacia, que no sale aquí, ¿no? Entonces, bueno, como que esta fase de departamentos que fue fundamental para el taller, es lo que le dio sustento al taller y lo que pues, de alguna forma hizo que pudiéramos estar ahí trabajando durante muchos años, durante 8 años, a la par que hacíamos toda esta investigación de la Ciudad de México y el agua, y cómo funcionaba el agua, y que nos permitió efectivamente hacer la investigación, porque pues, la investigación difícilmente se paga, ¿no? En la universidad la puedes hacer, pero no es siempre tan fácil. Y el hecho de haber podido tener como ese sustento económico de vivienda, de hacer vivienda, nos permitió el tiempo para también poder hacer investigación y empezar a trabajar sobre el agua. Y este proyecto que les voy a presentar es nuestro primer proyecto de agua.
¿no? O de no agua, ahora van a ver. Es un proyecto de un concurso que se hace cada 2 años en México para despachos jóvenes. Este fue en 2015, cuando todavía éramos jóvenes, teníamos 5 años de habernos fundado. Y es un concurso muy bonito, lo organiza el Museo Experimental El Eco, que es un museo que diseñó Matthias Geritz, que es un artista alemán que se desarrolla en México, trabaja mucho con Luis Barragán y con otros arquitectos, y él diseña esta arquitectura como una escultura y se vuelve tal cual un museo experimental que vira todo en torno a este patio que están viendo acá, donde cuando nos piden ser parte, o sea, porque uno entra con sus portafolios y después el jurado eligió a 5 despachos y quedamos en estos proyectos para el concurso, y entonces hay que proponer un pabellón de primavera para donde se desarrollen actividades artísticas en el patio del Eco. Y nosotros veníamos trabajando el tema del agua ya desde hacía algunos años, y entonces nos parece como importante poder usar o aprovechar esa oportunidad para hablar de este tema del agua, ¿no? Que es un problema invisible porque el agua ya no se ve, ¿no? Porque el agua iba en tubos, porque el agua te la encuentras en inundaciones, pero siempre con una connotación negativa. Y de pronto hablar de cómo se puede visibilizar todo ese sistema y ese problema que es el manejo de agua en la Ciudad de México. Y entonces nos acordamos de esa visita que habíamos hecho con los alumnos, que ayer, si recuerdan la foto de los alumnos de Tlaltenco, ¿no? Todos adentro de este tubo, del túnel emisor oriente, nos acordamos del túnel y de cómo se había construido este túnel a partir de una serie de dovelas de concreto prefabricado, que aquí se pueden ver, no sé si lo logran ver al fondo, pero bueno, estas piezas de concreto prefabricado que forman anillos y que la sucesión de anillos genera un túnel que tiene 42 kilómetros de longitud, 7 metros de diámetro, ¿no? Y nos parece como un espacio increíble que nadie ve porque está de 50 metros a 150 metros de profundidad, enterrado abajo del suelo de la Ciudad de México, y es uno de los 4 tubos que se encargan de drenar el lago y llevarse las aguas residuales y las aguas de lluvia cuando llueve cotidianamente, ¿no? Y entonces pensamos, ¿qué tal si metemos uno de estos anillos al patio del museo? En términos de hablar de los espacios que no se ven, que son muy relevantes para toda la ciudad, pero además mostrando estas geometrías y esta precisión del prefabricado de concreto, que tampoco se ve, ¿no? Y nos pareció que como geometría, pues esta es la planta del Museo Experimental El Eco, ¿no? Y aquí pueden ver este corredor que es bellísimo, y luego entras como que te comprime el corredor, sales a este espacio y volteas y ves este patio bellísimo. Entonces, esta geometría, cómo puede empezar a dialogar con el patio de Geritz, pero sobre todo a dialogar con esta condición subterránea del tubo que se lleva el agua, que de pronto puede colocarse en un patio y convertirse en un pabellón de eventos artísticos. Y bueno, pues resulta que ganamos el concurso sin saber mucho qué íbamos a hacer o cómo íbamos a llevar ese aro, porque obviamente es una cosa pesadísima. Y cuando en el ínter entre que decidía o no el jurado, pues estuvimos platicando con gente que pensábamos que nos podía ayudar en caso de que ganáramos, a ver cómo íbamos a llevar ese tubo al museo. Y bueno, gracias a la universidad, y esto es como donde se vinculan todas las cosas, pues uno de los profesores, Manuel Perló, de hecho, que es con el doctor con el que hicimos la quebradora y las acupunturas hidrourbanas, me dice, claro, puedes hablar con Rafa Carmona, que es doctor del Instituto de Ingeniería y es mi amigo. Y entonces le habla a Rafa Carmona, vamos a visitar a Rafa Carmona, que era el director del túnel emisor oriente de la obra, y Rafa Carmona feliz de poder llevar una pieza a un museo, que además el museo es de la UNAM, para que se vea lo que estaban haciendo, ¿no? Esta inversión así multimillonaria en infraestructura que nadie veía. Y entonces se contacta con la ICA, que también ya les hablé un poco de la ICA, de esta empresa que es la constructora más grande de México, o fue la constructora más grande de México, y resulta que la ICA estaba construyendo el túnel, y entonces Rafa les pide que, porque además la ICA se constituyó con puros ingenieros de la UNAM,
Y en México, así, los de la UNAM nos reconocemos y todo lo que sea para la UNAM, como que todo el mundo está así súper feliz de ayudar. Entonces, la ICA feliz de donar el tubo y la mano de obra, y entonces, pues llevan el tubo, aquí pueden ver con este enorme camión, y después lo meten adentro del patio, de manera hiper precisa e increíble, con unas grúas enormes. Y bueno, pues se convierte en el pabellón porque ganamos el concurso, eso no lo dije, pero bueno, evidentemente después ya ganamos el concurso y entonces pudimos llevar este anillo del túnel emisor Oriente al Museo Experimental El Eco y se vuelve como la primera intervención en temas de agua que podemos hacer en la Ciudad de México, ¿no? Y es justamente ese hablar de agua sin agua, porque evidentemente pues el tubo no tenía agua y nos pareció como importante porque al final en México se habla de agua muchas veces sin ver el agua, ¿no? Y bueno, aquí los visitantes, aquí fue unos chicos de una universidad, así todo el grupo, y entonces vean cuánta gente también conduce un tubo, ¿no? Y después estos eventos que se tuvieron durante el tiempo que estuvo ahí, increíble porque pues al final la gente se reunía y también hubo algunos eventos para hablar del tema del manejo de agua en la Ciudad de México. Esto fue en 2015 y entre 2015 y 2019 sucede La Quebradora, que es el proyecto que les presenté el primer día, bueno, desde 2013 hasta 2021, pero digamos que lo álgido de La Quebradora sucede en 2016 y 2017, que se vuelve un proyecto bien importante para nosotros porque fue la primera vez que pudimos experimentar con hacer un espacio público que es infraestructura y que tuvo, como les contaba, pues muchas complicaciones, mucha falta de confianza en un momento, después como mucha política, y entonces un proyecto que fue muy complicado, que fue muy cansado de seguir, pero también ha tenido como grandes consecuencias positivas, digamos, ¿no? Y ha sido gracias a ese proyecto que hemos podido desarrollar una práctica también en el diseño de espacios públicos que son infraestructuras para el manejo del agua. Y este proyecto, que nos lo solicitan empezar a diseñar en 2019, pues es la primera vez que alguien que sabía que habíamos hecho La Quebradora nos contrata para hacer un proyecto de agua, ¿no? Y un proyecto de agua que no necesariamente tenía como cosa fundamental que fuera infraestructura. De hecho, querían que hiciéramos un parque en este lugar que es fuera de la Cuenca de México, muy fuera, en el norte de nuestro país, acá en Nogales, una ciudad que es frontera con los Estados Unidos y que es parte de todo un programa de infraestructura y equipamiento público que se llama el Programa de Mejoramiento Urbano, un programa que lanza la Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Agrario en México, que está dirigida por un arquitecto, ¿no? Un arquitecto que ha sido súper visionario, que ha hecho más de 1000 obras en los últimos 5 años, todas enfocadas en mejorar las condiciones de vida en espacios que estaban o que están muy degradados. Entonces, el primer año se trabaja en la frontera norte de nuestro país y en diferentes ciudades. Ahora van a ver, también voy a presentar otro proyecto en Tijuana, pero todas estas ciudades fronterizas que tienen muchísimos problemas de migración, de deterioro y como de falta de arraigo, ¿no? Y entonces nos piden a nosotros trabajar en que tenía un cuerpo de agua que se llama el Represo Colosio en Nogales y que, como pueden ver, es un lugar de asentamientos irregulares con mucha precariedad, muchas casas de cartón y de madera, ¿no? Algunas de materiales, pero sobre todo las que estaban alrededor del represo con mucha precariedad. De hecho, había casas sobre la cortina del represo que estaban en un grave problema de vulnerabilidad porque ya la cortina tenía unas fisuras y el cuerpo de agua, además de regular las avenidas, que ya estaba como muy asolvado y entonces tenía poca capacidad de regulación, era el basurero de todos los de ahí, ¿no? No era una centralidad,
al contrario, era un lugar al que había que darle la espalda, como lo hemos estado platicando en el seminario de la maestría. Entonces, aquí pueden ver, esta era la imagen, un basurero, que además en época de seca se hacía pequeñito y en época de lluvias crecía, ¿no? Entonces, nuestro tema aquí era cómo mitigar la inundación, porque resultaba que el vaso regulador no estaba funcionando como tal. Y entonces nos ponemos a analizar esta condición, cuando es pequeñito el cuerpo de agua y luego cuando llueve cómo va creciendo, al grado que por la parte sur se desborda y esa agua se va por la avenida principal y no solamente se inunda el pueblo, sino que se inunda también la ciudad. Entonces, ante esa condición, lo que pensamos fue, no vamos a diseñar un parque, y se lo dijimos al cliente, nuestro proyecto no es un parque, nuestro proyecto tiene que ser primeramente una infraestructura para conducir, para digamos que como no es contener la inundación por un lado, pero también dirigir la inundación, ¿no? ¿En dónde queremos que esa agua esté, cuándo y por cuánto tiempo? Y entonces, pensando un poco en cuando uno echa una piedra a un cuerpo de agua, estos anillos concéntricos que se forman, pensamos que podíamos generar una serie de plataformas concéntricas que se fueran inundando según un diseño hidrológico bien importante, que además fue fundamental en este proyecto, trabajar así de la mano, muy de la mano con el hidrólogo. Y más allá de esa parte como hidrológica, también atender toda la parte de diseño urbano y de espacialidad a partir de estas condiciones. La cortina que se estaba quebrando, como les decía, por las viviendas que estaban arriba y porque era de tierra y entonces cuando llega el agua pues se erosiona sí o sí. Las contenciones erosionadas de la cortina y de los alrededores, y luego la contaminación e inseguridad que generaba vivir ahí, porque vivían alrededor de un basurero, no alrededor de un cuerpo de agua. Y entonces, para cada una de estas, fuimos generando una serie de estrategias. En cuanto a la vulnerabilidad de la cortina, pues tuvimos que reubicar 7 viviendas que estaban ahí y reforzar la cortina con un muro de contención que además le da la vuelta a todo el parque, un muro de contención con gaviones, con piedra de la zona. Y después, en el tema de contaminación e inseguridad, para nosotros era fundamental que el agua se convierta otra vez en una centralidad y en ese elemento que convoca a la gente en vez de expulsarla. Y entonces, a partir de una arquitectura muy sencilla, que es esta cubierta, hicimos como este hito que no solamente para la comunidad significaba algo, sino también para la ciudad, porque se vuelve como un lugar visible, donde cruzando el espacio te das cuenta que hay un cuerpo de agua que está limpio y que vale la pena como cuidar. Se hizo también todo el manejo de aguas residuales que al principio se vertían en el cuerpo de agua y después del proyecto se conducen y se vuelven parte del sistema de drenaje de aguas residuales. Aquí está como nuestra primera imagen del proyecto, nuestro primer croquis, y después la planta de conjunto, donde acá pueden ver el espacio de la cubierta que tiene fachada a la avenida principal, y entonces es visible desde ahí, y después toda esta andador perimetral, que es la contención del cuerpo de agua, y que son esos gaviones que también tienen andadores peatonales, y luego estas plataformas, algunas las que llevan con la entrada del agua, que son estas que están en blanco, sin programa, pero las que tienen la capacidad de irse llenando según se va inundando el parque, con programa que tiene esa flexibilidad o esa resiliencia de ser un programa inundable, como canchas de básquetbol y juegos infantiles que en realidad, si 2 días o 3 están inundados, pues no pasa nada y sí que ayudan a contener la inundación de otras partes. Esta es la planta, digamos que ya después de construido el parque, es una zona bien desértica, ¿no? Como pueden ver por el color de la tierra, pero bueno, aquí con la vegetación de humedal, del agua que solita también va creciendo, ayudan a limpiar el cuerpo de agua. El día de hoy hay hasta patos en este cuerpo de agua, es súper bonito ir porque después fuimos ahora en marzo, el proyecto se acabó de construir en 2020, entonces 3 años después el proyecto sigue como súper bien cuidado por los vecinos, sigue, digo, de repente sí hay algo de basura, pero pues muchísima menos de lo que había originalmente y sobre todo mucho uso por parte de la comunidad.
Aquí pueden ver cómo funciona mientras la lluvia, entonces acá entra el agua, pero lo más interesante de esto es ver a los vecinos parados en los andadores, cuando era completamente lo opuesto, cuando llovía la gente no podía salir de su casa y más bien estaban cuidando que el agua no se llevara a sus casas, ¿no? Esta es la imagen de nuestra cubierta que da hacia la calle, que en realidad es como un frontón, una fachada importante, construida con los materiales del sitio, que también para nosotros es bien importante llegar al lugar y hablar el mismo lenguaje que se habla en ese lugar, sin romanticismos de nuestro punto de vista, porque queremos que nuestra arquitectura también se teja con la contemporaneidad y con lo que la gente puede y tiene acceso a construir, ¿no? Esta imagen que es el cuerpo de agua con su vegetación, las montañas que llevan el agua al fondo. Y después los usos, es un lugar que se usa muchísimo en la noche porque el sol en Sonora es implacable, los árboles se tardan muchísimo en crecer, entonces hasta el día de hoy no tenemos árboles, bueno, tenemos ahí unas varitas que están creciendo, a diferencia de que me contaba Edgar el otro día que aquí los árboles en 3 años ya son árboles y bueno, a nosotros nos cuesta un poco más. Pero bueno, hay algunos potenciales de árboles, pero lo que sí hay es un espacio completamente abierto, iluminado, que tiene la posibilidad de usarse las 24 horas del día. Y entonces eso siempre es como muy reconfortante ver que la gente sí lo usa durante la noche, que el lugar también tiene como toda esta posibilidad de verse, de ser visto, ¿no? De simbolizar algo para la comunidad, de darle como su lugar al agua, de realmente hacerle un culto al agua para poder generar cultura del agua a partir de eso. Y eso nos parece fundamental. Y ese es el poder que tiene el diseño, ¿no? Ese poder decir si la pendiente de una cubierta va para un lado o para el otro, es una decisión que se toma en una mesa de diseño y se toma entre los arquitectos que están involucrados. Y ahí hay una gran responsabilidad de nuestra parte, ¿no? Son los lugares donde sí tenemos ese poder de mejorar, de transformar las ciudades, ¿no? Y sobre todo a partir de estos proyectos de obra pública, para nosotros ha sido muy importante como llegar a esta metodología donde, sabiendo que la obra pública siempre es complicada y el detalle es muy difícil de alcanzar, como el detalle de así la perfección, entonces pensamos en hacer estructuras que se vuelven sistemas, o sea, que se pueden repetir y que el constructor se lo va a aprender porque lo tiene que hacer tantas veces que seguro le va a salir bien al final. Después, dialogar con la comunidad a través de la geometría, eso es fundamental también, que estas formas que puede adquirir la arquitectura se vuelvan una manera de identidad, de dignidad y de diálogo. Y luego, cómo el programa para nosotros tiene que convertirse además en una infraestructura. Está muy bien tener un programa recreativo y deportivo, pero si no es infraestructura, el espacio público puede perder su valor muy rápido y depende solo de un buen mantenimiento de alguien más que no es la comunidad misma. Entonces, para nosotros es fundamental que el programa sea infraestructura porque de esa forma le da un servicio adicional a la comunidad que hace que vivan mejor en términos de no inundarse, de poder cruzar una calle, ¿no? Y entonces, como que esta metodología ha sido importante y la hemos tratado de repetir en otros proyectos. Este siguiente proyecto, que es como en la misma época, se llama Parque en el Arroyo Jicotencatl, y es un proyecto que hicimos en Tijuana, en esta ciudad de la que ya hemos platicado también en días anteriores, una ciudad súper aguerrida en todos los sentidos. A nosotros en este caso nos dicen, ay, vayan por favor a diseñar unas banquetas a lo largo de un arroyo o de una cañada, como las que hemos estado viendo, de una quebrada. Y resulta que llegamos a la quebrada y la quebrada era inexistente, era un montón de escombro, ¿no? Pero toneladas de escombro, montañas, una montaña, así como aquí está Ansberto, el hidrólogo, esta es la montaña de escombro, este es el escombro, ¿no? Y resulta que el agua que iba originalmente por el cauce de la quebrada, pues ya no iba por la quebrada, sino por las calles. Entonces, no había calles, ¿no? Las calles eran así, como esta que ven aquí, y bueno, obviamente no había arroyo, había un poco de arroyo ya más hacia abajo, pero entonces la banqueta era así como, la banqueta es la vereda, ¿no? No sé aquí cómo la llaman, la acera.
La acera era ridícula. ¿Cómo podíamos hacer una acera si no había ni calle y no había arroyo? Entonces, tuvimos que replantear todo el programa y más bien hablar de qué podíamos hacer con lo que era abundante en el sitio, trabajando acá entre la informalidad y el paisaje, ¿no? Porque el paisaje había sido de alguna manera como supeditado a la informalidad, porque resulta que cuando estas personas compran sus lotes de manera informal, les dicen que la quebrada era su espacio público, pero pues la quebrada era cóncava, no se podía usar, y entonces sistemáticamente empiezan a llevar camiones de demolición para llenar esa quebrada, y una pequeña parte en la parte más alta de la quebrada estaba plataformeada con una mini cancha de fútbol. Y entonces eso nos dio la pista para trabajar y diseñar toda esa quebrada y decir, bueno, ya eso es lo que quieren, es espacio público, necesitan ese espacio público, pues vamos a hacer esa estrategia bien hecha, vamos a hacer una serie de plataformas descendientes a lo largo de la quebrada y hacemos unos espacios para conducir el agua del arroyo paralelos a la quebrada, ¿con qué? Pues con lo que hay en abundancia en Tijuana, que es basura, sobre todo estos neumáticos que 1 millón al año se quedan ahí en las calles, vienen de Estados Unidos, los importamos, o sea, no crean que es ilegal, ¿no? Eso es legal, llegan y botan neumáticos usados. Y entonces los mexicanos, y creo que también colombianos y toda América Latina hace como maravillas con los neumáticos, ¿no? Y sobre todo estos muros de llanta, famosísimos, el llantimuro, que se usa para todo, pero sobre todo como un muro de contención. Y entonces decidimos hacer un sistema de llantimuros tecnificados, ¿no? Simplemente bien diseñados, otra vez, ese poder de diseñar, de poder tirar una línea que hace sentido con las topografías, que puede conectar, que tiene la pendiente correcta para que la tierra esté en su lugar durante muchos años. Y pues esta sección que ven aquí es como la sección tipo de todo el proyecto, el muro de llanta con una acera y luego este canal de concreto con piedras para bajarle la velocidad al agua, donde se acaba conduciendo el agua que originalmente iba por el arroyo. Y lo que planteamos ahí fue este plan maestro con 9 plataformas descendientes, con el agua del arroyo a los lados, pero teníamos bien poco dinero, teníamos 5 millones de pesos, que son como 200,000 dólares, que pues no es mucho, ¿no? Y pues obviamente no alcanzaba. Entonces, lo que dijimos fue, ahí está, así, lo que hicimos fue que pues le gustó mucho al cliente la solución y entonces dijo, vamos a construir las 3 primeras plataformas, vamos a aumentar, en principio vamos a duplicar el presupuesto y construimos las 3 primeras plataformas. Y entonces se construyen las 3 primeras con recursos así muy básicos, el pavimento de tierra compactada, que ha funcionado aunque está un poco erosionado, y luego los canales, en vez de hacerlos de concreto, los hacen con esta membrana de plástico, ¿no? Así lo construyeron y resulta que la comunidad lo adoptó, pero así, al día siguiente ya estaban las señoras cuidando el jardín, los niños jugando, pues podían caminar para empezar, el agua ya no iba por la calle, sino que iba por estos canales, y entonces decide el cliente hacer el proyecto completo y hacer las 9 plataformas, y aquí está esta imagen de las 9 plataformas, con las llantas y se hace pavimentos de concreto que aunque en principio no se ven mucho más bonitos los de tierra, pero la verdad es que los de tierra se erosionan y los de concreto no, entonces nos pareció como una buena estrategia, pero sobre todo este tema de poder sembrar sobre las llantas, porque al final se ha convertido en el jardín del lugar y en el motivo por el que la comunidad se une, ¿no? y discute para cuidar estos espacios. El día de hoy, pues después de igual 3 años de haber estado ahí, nos hemos dado cuenta que el espacio ha de verdad transformado en la que la gente vivía. En principio ya pueden comunicarse de un lado al otro del arroyo, pero además tienen un lugar para irse, el agua ya no invade las calles, han generado así comunidades para cuidar el jardín, tienen espacios como de reunión específicos, un montón de canchas. Está iluminado las 24 horas del día, es un espacio completamente abierto y permeable como debe ser el espacio público.
conduce el agua de escurrimiento al fondo, donde todavía la quebrada natural, en esta parte de acá, y entonces el agua al final sigue su curso natural, que es llegar al mar en un momento dado. Y bueno, acá otra vez, repitiendo este sistema, donde la estructura es un sistema que es el llantimuro, que es la sección que habíamos visto, donde la geometría es una manera de dialogar, porque estas inclinaciones con las que diseñamos las plazas, que al final son una manera de conectar dos niveles de topografía similares, o sea, aquí y acá tiene el mismo nivel, y entonces la geometría surge de encontrar esos niveles donde coincidían las calles. Entonces es nuestra forma de dialogar con la comunidad. Y finalmente el programa como una infraestructura tanto de movilidad como de manejo de agua, ¿no? Entonces estos son como nuestros dos proyectos que pudimos trabajar en la frontera, que se volvieron así como muy importantes para lo que hacemos el día de hoy. El año pasado tuvimos la oportunidad de llevar así como una muestra del llantimuro al Museo de Arte y Arquitectura en Lisboa. Estuvo puesto así en este marco de la trienal de la exhibición que les enseñaba el otro día. Afuera pusimos esta plataforma de llantimuro y fue bien interesante porque una empresa que se dedica a recolectar llantas usadas en Lisboa donó las llantas para el proyecto. La Fundación Holcim donó el dinero para las plantas y al final se hizo este pabellón exterior que funcionó muy bien como sitio de reunión y lugar para hacer actividades para distintos grupos de edad. Bueno, y hablando un poco de calles, de movilidad, de espacio público, este proyecto es un proyecto al que le tenemos mucho cariño. Está ubicado en un pueblo que se llama San Lucas Xoloc. Es un pueblo que está al norte de la Ciudad de México, adentro de la Cuenca de México, y es un pueblo especial porque aquí dice la leyenda que es donde llegó el primer guerrero tolteca, que después fueron los aztecas, a la Cuenca de México y donde él se establece y hace su primer centro ceremonial. Y resulta que el centro ceremonial es un centro ceremonial dedicado a Tlaloc, que es el dios del agua. Entonces, el pueblo está en una pendiente, en una pendiente de una ladera, y a nosotros nos convocan porque había un tema de inundaciones en la iglesia, como en esta parte de acá de la iglesia. Aquí pueden ver que la plaza está como con una pendiente. Mira, aquí este es el nivel recto y pues tendría ahí como sus 60 centímetros de pendiente, y entonces el agua o escurría muy veloz y no dejaba que la gente caminara en época de tormentas, y la que no se juntaba al lado del muro de esta iglesia del siglo XVII, que para ellos es bien importante, pero sobre todo estas ermitas, ¿no? Como todo este patrimonio del pueblo, en realidad estaba muy delegado, pasando, imagínense la calle acá, esta ermita es como una isla, pasa una calle aquí y otra calle acá. La entrada de la escuela es así, en esta acera de este tamañito, esta ermita que es la más digna y luego hay otra por acá escondida. Entonces, en realidad, es un pueblo que estaba conservando su patrimonio a fuerzas, porque saben que es importante, pero en realidad como que la ciudad se los empieza a comer. Y entonces nos piden trabajar en este pueblo y nosotros nos preguntamos cómo reconstruir la identidad a través de este proyecto, un proyecto de plazas y pavimentos, ¿no? Y empezamos a estudiar esa planta del centro y nos damos cuenta que los espacios del peatón en realidad eran bien pocos y bien fragmentados. Algunas aceras, esta plaza por un lado de la iglesia, esta por el otro. Aquí pueden ver la ermita que está así como isla en medio del tráfico, ¿no? Y entonces lo que planteamos es así darle todo el espacio al peatón, ¿no? Entonces dijimos, no, los coches afuera y el peatón. E hicimos todo un sistema para que los coches vinieran, y no son coches, son camiones, porque además hay una mina de piedra ahí, y entonces los camiones pasaban por acá y nosotros, pues no, así con nuestra mente de arquitecto, los camiones ahora van a pasar por allá, ¿no? Pues resulta que todo bien con el cliente, pero todo mal con el pueblo, y entonces el pueblo aguerridamente rechaza el proyecto y nos dicen que no, que el camión tiene que pasar por ahí porque es casi que el que genera economía para el pueblo y no van a pensar en ningún momento dar la vuelta por otro lado. Y empieza un pleito así, digamos que el proyecto se vuelve la carnada política del pueblo, porque entonces empiezan a pelear dos grupos de ejidatarios. En México la tierra, gran parte de la tierra la tienen los ejidos, y los ejidos son como tierras comunales
donde muchas personas son dueñas de un pedazo de tierra. Y entonces todas las decisiones sobre ese pedazo de tierra las toma el ejido a través de unas asambleas donde se ponen de acuerdo y pues después de mucho tiempo toman decisiones. Pero este proyecto, que era un proyecto que había negociado el ejido con el gobierno, de pronto no se lo cuestionan mucho hasta el momento en que se pone ya en marcha el proyecto y que se empiezan a dar cuenta que es una manera también de ganar poder entre los dos ejidos. Entonces, pleito de ejidos, pleito con la iglesia, porque la iglesia decía que cómo iba a llegar aquí a hacer su procesión. O sea, ahí te das cuenta que cuando cambias algo que lleva así mucho tiempo, seguro va a haber cuestionamientos. Da igual si es mejor o peor lo que estás haciendo, el hecho de cambiar tiene muchísimo atrás que trabajar, ¿no? Y bueno, siempre José Pablo cuenta esto de que llegó un día en que, de plano así, el constructor se puso súper rudo y entonces casi se agarran a golpes ahí por el proyecto, y un proyecto lleno de controversias, pero al final un proyecto bien bonito porque se llegó a una solución donde creo que la mayoría quedó muy contenta. Se dio espacio para que pasaran los coches, mientras que se abrió una plaza acá que la escuela cedió para que pudieran acceder dignamente los niños de la primaria. Las ermitas quedaron como en lugares seguros y esta calle, que era la más problemática, se hizo una calle de movilidad compartida, que pues el día de hoy funciona muy bien. Acá pueden ver la sección con la pendiente que tenía y cómo la estrategia acá fue hacer una serie de plataformas y escalonamientos en el espacio público que ayudaran a reducir la velocidad del agua al momento de que caían las lluvias, para que la gente pudiera caminar, además de introducir una serie de rejillas que ayudaban a conducir el agua a una zona del pueblo que estaba dedicada a inundación. Entonces, hicimos como esos movimientos. Acá pueden ver así la puerta del atrio de la iglesia, la ermita, estos escalonamientos que fueron también bien polémicos, pero al final los aceptaron. Y entonces, después de un año de obra, pues quedó el proyecto con su calle, y lo que unifica todo al final es la piedra. Y ese hecho de ver piedra en la plaza y en la calle hace que los automóviles reduzcan la velocidad cuando pasan por esa zona que está pavimentada con piedra, y le da unidad a todo el espacio. Y entonces cuando son fiestas o momentos así, los domingos por ejemplo, se llena todo el espacio de gente indistintamente si estás en la calle o afuera o en la plaza, ¿no? Y acá pueden ver algunos detalles. Hicimos también unos andadores de movilidad para gente que tiene problemas para caminar o débiles visuales. Y aquí pueden ver todos los tipos de movilidad: la bici, el coche, el peatón, ¿no? Que al final pues es un espacio que usan todos, que tiene como esta cualidad de reducir la velocidad del agua y que además procura mejor accesibilidad tanto para la escuela como para la iglesia y las zonas comerciales, y que habla el mismo lenguaje del pueblo, que es un pueblo de piedra, es un pueblo que está hecho con roca volcánica porque está en una zona de volcanes, y de pronto el haber trabajado con el material del lugar ha hecho que este lugar tenga mucha cohesión y que visualmente sea muy fácil como distinguir que hay una intervención en el centro, que también a la comunidad como que la llena de orgullo saber que se puso recurso para mejorar estos lugares, ¿no? Aquí pueden ver como la extensión de la intervención, pero además nos pidieron intervenir este lugar que es la escuela. Entonces el proyecto era la escuela y la plaza, y en ese sentido estuvimos trabajando mucho también con el grupo de padres de familia y de profesores que tenían estos 3 módulos de salones, y luego un módulo acá que estaba cayéndose porque en el sismo del 17 la estructura se dañó mucho. Entonces podíamos como replantear o un poco hacer lo que quisiéramos con un presupuesto acotado. Y entonces lo que pensamos es que esta escuela, que había sido la escuela primaria de la mayor parte de las personas que estaban vivas en el pueblo en ese momento, merecía tener como ese espacio que había sido como un espacio de todos. Entonces, a partir de estos 3 grupos de salones, diseñamos todo el resto del proyecto,
Los salones estaban hechos de piedra, creo que tengo una foto por ahí después, y usamos ese mismo sistema para hacer más grandes esos lugares, pero además este cuerpo de acá, que era más reciente y que en realidad se estaba cayendo, lo que decidimos fue moverlo a la fachada para que se convirtiera en un intermediario entre la calle y la escuela, y de alguna manera también hacer visible el tema de la educación para el pueblo, ¿no? Y sobre todo esta plaza que les decía yo, que la escuela cede al espacio público para hacer un acceso digno para los alumnos. Entonces acá pueden ver los 3 módulos, el cuerpo frontal. Hicimos una cancha de fútbol que existía ahí, pero digamos que la hicimos con dimensiones y la rectificamos porque era como un rombo. Y después aquí pueden ver la plaza de acceso, donde ahora, aquí pueden ver así esto de la calle, ¿no? Esta es la calle, y la gente a la hora de que salen los niños de la escuela ya da igual si pasaban o no camiones, los camiones ahí se tienen que desviar porque es el momento en que los niños y los papás están en la plaza y pueden ver al señor que vende fruta, al que vende chicharrones, como toda esta actividad de las 2 de la tarde que hay en las escuelas en México. Y luego esta fachada, que era la fachada original, que se transforma en esta fachada, ¿no? Donde nos interesa mucho abrir estos espacios para los árboles, abrir unos espacios que además hacen que sea visible lo que pasa en la escuela, y los salones, otra vez, hechos con el mismo sistema constructivo de todo el pueblo, que es la estructura y los muros de concreto, ¿no? Acá por adentro, ese módulo nuevo, acá las extensiones de los módulos antiguos y estos escalonamientos rellenos de gravas de piedra volcánica, grava volcánica, se llama tezontle esta grava, ¿no? Y esta doble fachada que a la vez que se vuelve como tal cual una fachada para los alumnos, donde ellos mismos se reconocen, también es una fachada a la calle, y los patios que se generan, que hacen el espacio de la tiendita, de la cooperativa de la escuela, y los salones, ¿no? Que son completamente de piedra, de este material del sitio. Y acá el patio de arriba, que es una cancha de básquetbol, y acá este es el original, creo que aquí se puede apreciar la parte vieja, y luego estos patios y la parte nueva del cuerpo. Todo con unos techos inclinados que llevan el agua hacia las partes donde se absorbe el agua en las gravas. Y acá en estos 2 proyectos, otra vez volviendo a esta metodología, donde la estructura, que en este caso es el escalonamiento, se vuelve un sistema, la geometría, una manera de dialogar con esta plaza que recreamos, digamos, y hacemos una plaza cuadrada en vez de una plaza triangular, y luego el programa de estructura, donde a partir de las rejillas y de los escalonamientos también se puede conducir el agua. Un momento de pausa. Bueno, estos proyectos todos son del programa de mejoramiento urbano que les decíamos, ¿no? De este programa de que hay 1000 proyectos en México, así le encanta decir al secretario, y yo lo repito porque es un cliente que ha sido súper bueno, la verdad, que nos ha dado mucha oportunidad de diseñar sin restricciones, realmente confiando en los arquitectos, ¿no? Pues porque él también es arquitecto. Cerca de Xoloc nos pidieron hacer este espacio, es un parque lineal, y voy a tomar agua tantito. Nos piden hacer un parque lineal. Digamos que el gobierno federal daba el dinero, pero siempre el gobierno local tiene mucho que decir. Entonces, la alcaldesa de esta zona, que es una mujer súper aguerrida y como con muchísimas ganas de ser poderosa, entonces nos decía, van a hacer un parque lineal y tiene que tener canchas y tiene que tener no sé qué de fútbol y juegos infantiles. Y entonces ella ya tenía su idea de parque lineal como debería de ser. Y a nosotros nos parecía pues que sí, no estaba mal poner todos esos elementos de recreación y de deporte, pero siempre necesitamos buscar esta parte de infraestructura, como les decía. Y cuando fuimos al sitio, vemos este lugar que en realidad empezamos a entender. En México se llaman camellones, acá no sé cómo se llaman estas partes del centro de las avenidas. Pero bueno, este camellón hecho con material que se había extraído del suelo para poder hacer las viviendas. Esta es una unidad habitacional de interés social, yo creo que es la más grande que hay en el país.
Está al norte de la Ciudad de México, en el municipio de Tecámac, y cuando se construyeron estas casas, el material que es, como es, México es un lago, bueno, fue un lago y lo sigue siendo en términos del suelo que hay, entonces esos limos tan finos y con tan poca resistencia no servían para hacer las cimentaciones, entonces se sacan los limos y esa tierra la van acumulando en el centro de esta avenida, que originalmente iba a ser un derecho de vía para una autopista, como para un bypass de la autopista. Entonces se queda ahí siempre con esa intención de lo que iba a ser, y después de 10 años de estar ahí, pues resulta que nunca lo fue, y entonces es cuando dicen hagamos algo con ese medianera, y entonces nos piden el parque, y nos damos cuenta de que pues la tierra en realidad es un polvo finísimo, que cuando hay viento, que esto sucede muy a menudo, porque es una zona muy plana, era un lago, vuela ese polvo y es imposible caminar o circular en esos lugares. Entonces empezamos a investigar un poco del sitio, y este es el sitio en 2003, y este es el sitio en 2020, o sea, en menos de 20 años una transformación radical, pero además ahora con un potencial de tener aquí un sistema de transporte público Metrobús, que se llama Mexibús, y con las personas que necesitan ir, pues acá, ¿no? Bueno, por todas partes, pero estos de acá a 2 kilómetros de distancia del Mexibús. Entonces, y teniendo que caminar a lo de este camellón de polvo que pues resultaba imposible de circular en momentos, ¿no? Y entonces acá nuestra pregunta, más allá de si había o no parque lineal, fue cómo promover la movilidad no motorizada. Cómo hacer que el peatón tenga una mejor experiencia al momento que tiene que andar a lo largo de esta vía, y favorecer eso más o primero como una estructura que además puede generar el parque lineal. Entonces, esta es la primera como versión que le presentamos a la alcaldesa y al secretario, y era, claro, los baños, los juegos, las canchas, así todas estas actividades, pero no les habíamos dicho la verdadera intención, que era hacer un gran espacio de movilidad peatonal y de bicis. Y nosotros en realidad lo que estábamos haciendo era la transformación de la forma de este espacio, que estaba elevado 1 metro y sigue estando del nivel de la calle, pero que tenía esta situación de movilidad, ¿no? Coches estacionados sobre las aceras de 1 metro, 2 carriles de circulación y luego este enorme espacio vacío. Y lo que pensamos ahí era que sí se necesitaba un lugar para estacionar, porque las casitas de interés social no tienen estacionamiento y mucha gente tiene coche. Entonces, lo que hicimos fue liberar un carril más para estacionamiento y pusimos el tercer carril para que esto no sucediera, sino que fuera sobre un nivel, quitándole 2 metros al ancho de la medianera original, pero además escalonando esta, digamos, diferencia de nivel para tener aquí arriba un espacio para los peatones, arbolado y con sombra, y con un tipo de pavimento que ayudara, por un lado, a que el agua permeara, pero por el otro a contener el polvo. Y entonces esta es la sección que trabajamos, que se repite casi a lo largo de todo el parque, con espacio para ciclistas y peatones, y después en algunos momentos se ensancha para poder albergar programa. Y esta imagen es como desde el aire cómo funciona el parque, y aquí pueden ver los espacios, las islas de programa, y después las áreas de rambla arboladas, ¿no? Entonces se va haciendo así, abriendo y cerrando para albergar los espacios del peatón, siempre con una línea de andadores a los lados, ¿no? Donde pueden ir bicis y también peatones. Y después haciendo este gesto de ponerse a nivel de calle cuando están los cruces de las calles, para generar pues accesibilidad, y también estos cruces peatonales a nivel que siempre hacen mucho más consciente a los conductores de que todos caminamos en la ciudad, ¿no? No solamente es para coches, es para todos. Entonces aquí pueden ver algunas imágenes de cuando se inauguró el parque, esto fue hace 2 años, con los árboles han crecido más, ¿no? Estamos muy contentos. Estos son chiquitos todavía, pero han estado creciendo más. Con la iluminación, bien importante, la iluminación artificial para que el espacio se pueda usar las 24 horas. Y ya no pasa. ¿Dónde está?
Ya pasó. Bueno, y con algunos espacios para eventos de la comunidad, por ejemplo que es un lugar para hacer skate, ¿no? Y donde ahora la comunidad hace de todo, hace talleres para que los niños patinen, pero también hacen ferias en la temporada, lugares para hacer ejercicio, calistenias, skate park, ¿no? Estos bowls que lo diseñó un skater así que le encanta y entonces llevó toda una comunidad de skaters y ya se ha vuelto como uno de los skate parks como más usados de la ciudad y un lugar que nos ha como llenado así de sorpresas porque resulta que sí que les hacía falta espacio público y lugares de entretenimiento, de deporte y entonces este sitio está normalmente lleno, en las tardes sobre todo está lleno de gente haciendo deporte, caminando, ejercicio. Y bueno, además cumpliendo con esta función de ser un espacio que lleva a la gente de un lado al otro, en un futuro con mucha sombra, ahorita con una sombra en crecimiento, ¿no? Y acá lo pueden ver de noche, y luego estas son las ferias, ¿no? Que nos han mandado fotos, siempre nos están enviando fotos de la feria o de lo que pasó el fin de semana, y bueno, esta se las compartimos, es una de las ferias que se hacen acá en esta plaza. Y bueno, ya por último, bueno, acá otra vez esta estructura, el sistema, ¿no? Que se repite, la geometría que dialoga al albergar los espacios lúdicos y deportivos, y el programa que es infraestructura, una infraestructura de movilidad no motorizada. Bueno, el último sí vamos a hablar también de arquitectura, no solamente de espacio público. Este es un proyecto que ha sido bien interesante para nosotros porque en 2021 nos pidieron diseñar el Palacio de Gobierno y la recuperación de las plazas de una ciudad que se llama Iguala, en México, que está en Guerrero y que es una ciudad que ha tenido una historia súper dramática en torno a la violencia. Es como la ciudad, bueno, tiene mucha historia porque es la ciudad donde se firma el Plan de Independencia en 1821, el Plan de Ayala, el Plan de Iguala, perdón, y justamente se firma en Iguala, es donde se reúne la primera vez el ejército independiente mexicano, entonces tiene como esa historia donde se iza la primera vez la bandera, pero recientemente una historia un poco más compleja, es la ciudad en donde se llevaron a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que es una historia terrible, que tiene que ver con narcotráfico, con militares y con fuerzas muy negativas en nuestro país. Y en 2014 la comunidad quema el Palacio de Gobierno como un acto de protesta, obviamente, a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, este es el Palacio de Gobierno. Como pueden ver, está súper cerrado porque es un lugar que había sido atacado muy recientemente. Aquí pueden leer, nos faltan 43, ¿no? Es un lugar que estaba lleno de pintas. Y el gobierno nuevo, digamos, el que entra después, tiene como una de las misiones ayudar a restituir la dignidad en este pueblo y en esta ciudad. Y entonces nos piden diseñar el Palacio de Gobierno y las plazas del centro de este lugar. Y nosotros llegamos a Iguala muertos de miedo porque además es un lugar donde hay como muchísimo tema de droga. Es en la Sierra de Guerrero, que es esta, pues resulta que es súper fértil para la amapola, entonces todos los pueblos siembran amapola y en Iguala se concentra el sitio desde donde se distribuye la coca. Entonces tiene también como todo este tema de mucha vinculación con el narco. Aquí pueden ver, ¿no? la topografía y la orografía es bien compleja, y Iguala está así en medio de las montañas, muy alejado de todo, y de pronto pues ahí nos toca trabajar en el centro histórico, que es y en esta configuración urbana que es bien bonita porque está por un lado, bueno, la iglesia al centro, el Palacio de Gobierno acá, y luego dos plazas, que en realidad son tres, porque está esta plaza cívica, o estaba esta plaza cívica, y una plaza que es la del Ejército Independiente, aquí, y este es el Zócalo, que es como una plaza, un jardín, digamos. Y la iglesia con su atrio, que no era parte de nuestro proyecto, a nosotros nos tocó trabajar en estos tres lugares. Y entonces vamos a Iguala la primera vez sabiendo que había como todos estos temas, así un lugar
donde nos acercamos y ya nos estaban siguiendo y como difícil, ¿no? Pero donde nos recibieron la verdad es que bastante bien, porque al final sabían que este proyecto era un poco para mejorar la imagen urbana. Acá pueden ver el Palacio de Gobierno y luego las aceras en torno a las plazas con algunas reminiscencias de pórticos, pero más bien este tema como mucho más comercial. Esta es la plaza cívica, que tenía acá el Palacio de Gobierno y acá el atrio de la iglesia, y un lugar con un árbol hermoso, ¿no? pero bastante desolado. Estas son unas fuentes lúdicas que las prenden con lucecitas o las prendían. Pero con esta historia de espacios cubiertos, es un lugar en el que hace mucho calor, muchísimo calor, porque es un valle y no corre casi el aire. Entonces, este tema del pórtico es bien importante. Y entonces la pregunta acá era cómo restituir la dignidad en un lugar con esta complejidad política y social. Y entonces pensamos en analizar como todos los lugares, como las tipologías arquitectónicas que han ayudado a ordenar, que se vuelven como, donde la arquitectura pues sí se vuelve como un agente de orden y como, digamos, donde tiene como un poder también en cuanto a la presencia de la arquitectura. Y analizando eso nos damos cuenta que el pórtico en sí mismo es un elemento que da muchísimo orden y equidad al espacio público. Y entonces decidimos trabajar con el elemento de los pórticos y después con una serie de espacios que ayudaban un poco a ordenar como las jardineras de las plazas públicas, porque aquí eran como unas amibas y entonces pensamos más bien unir los árboles en unas formas más, o más bien súper ortogonales, en esta línea como de una rigidez arquitectónica que creíamos que en este momento era como importante implementar. Y entonces se hace un espacio, que es que este es del que voy a hablar hoy, donde el pórtico ayuda a regular todos los bordes, la plaza cívica queda al centro, dividido en dos, digamos, la mitad se vuelve una plaza cívica y la otra mitad se vuelve el espacio para el gobierno con esta planta, ¿no? Acá pueden ver la planta baja, donde una serie de columnas crean ese pórtico, en medio se tiene el espacio público, la plaza cívica, y después en planta baja todas las oficinas que tienen acceso directo del público desde el pórtico, el acceso a un auditorio, porque el Palacio de Gobierno tenía un auditorio para 400 personas, y después un acceso principal al segundo nivel, que es acá, donde gira en torno a un patio abierto todas las oficinas de gobierno que no tienen necesidad de tener acceso al público. Nosotros aquí decidimos demoler el Palacio de Gobierno y es una de las acciones que pues cuesta trabajo decidir porque son edificios bien grandes, pero estaba tan como cargado de energía pues negativa el lugar, les hacían falta muchos espacios, entonces iba creciendo así como un muégano, se llama en México, como poniéndole cositas arriba. Y entonces lo que decidimos acá fue entrar con una nueva arquitectura y de verdad como restituir a partir de esa imagen un poco la dignidad en el pueblo. Y entonces, acá ven el corte, es un pórtico de gran escala, tiene 9 metros de altura, que ayuda a dar sombra a los espacios de adentro, porque también hace muchísimo calor, entonces el tema de la sombra y de no incidencia solar directa es bien importante. Entonces todos los espacios de trabajo tienen pórtico afuera y pórtico adentro a través del patio. En medio está el auditorio y arriba del auditorio hay un patio en torno al cual se desarrollan las actividades más o menos públicas. Pero además todo el proyecto es un gran captador de agua de lluvia, porque acá también hace falta el agua, no tanto como en México, como en la Ciudad de México, pero también. Entonces son unos paraguas que conducen el agua de lluvia a una enorme cisterna que está abajo de la plaza cívica y todos los sanitarios y todo el riego de las áreas verdes de las 3 plazas se lleva a cabo con el agua que se almacena de esa cubierta. Entonces, acá pueden ver la imagen del centro histórico con la intervención, las 2 plazas que como que se ordenaron, ¿no?
Acá algunas imágenes de las plazas, donde se le vuelve a dar como mucha presencia a esto, pero generando las jardineras, que las mismas jardineras se vuelven bancas. Y luego un espacio acá en el centro de la plaza cívica, que es el lugar como de cubierta, donde también a veces toca la banda y así. Y después el proyecto, el Palacio de Gobierno, el pórtico, que se vuelve como la manera de caminar a la sombra en el centro, la parte de oficinas al fondo y la parte cívica al frente. Y después toda esta relación con las aceras, ¿no? Un poco reivindicando ese lugar de los pórticos antiguos que tenía Iguala, y con estas ganas de contagiar la idea de pórtico otra vez a las aceras que no nos tocaba intervenir, que eran estas, ¿no? Conservando todos los árboles, dando estos espacios como de frescura, de sombra, que son obviamente caminables durante todas las horas del día, ¿no? Aquí de tarde, noche, la plaza que se cruza, que además vincula a la iglesia con la parte de acá, y que pues ha sido un proyecto bien bonito, como muy bien recibido también por la comunidad, que les ha dado mucha dignidad, que pues aprecian mucho que de pronto en este lugar tan lastimado haya habido esa inversión, y que también desde el interior nosotros nos enfocamos mucho en hacer lugares agradables de trabajo, entonces con poco presupuesto usar como madera y concreto aparente, y entonces aquí pueden ver la escalera que sube al segundo nivel, y siempre dejando visible esta estructura de paraguas, o esta estructura que carga y que hace como toda la arquitectura, ¿no? Entonces, acá nuestro plafón, que en realidad son como unas tablas de madera colgadas, los frentes de las oficinas, y dejando libre y transparente siempre esto en términos de transparencia y de no corrupción, que no sé si ayude, pero en una de esas, ¿no? Los lambrines de madera que separan las áreas que no deben de tener vista, y después el patio del centro, que es un jardín en realidad, o va a ser un jardín, y es en torno al que se desarrollan todas las actividades de oficinas que están en planta alta, y bueno, el auditorio que está en el centro y como en la parte del corazón del proyecto. Y bueno, acá otra vez, ya por último, en la arquitectura, la estructura como un sistema, que es este paraguas, que se puede multiplicar para generar un diálogo a través de la geometría del pórtico, ¿no? Que es este lenguaje que ya hablaba el pueblo y que se le cambia un poco la función. Y luego el programa como infraestructura con una plaza cívica y estas otras dos plazas que se vuelven espacios de captación de agua de lluvia y que además son regados con la misma agua de lluvia que se capta. Y bueno, un poco regresando a esto que hemos hablado en los últimos días, la arquitectura y la infraestructura, trabajar en ese lugar donde se encuentran, donde la arquitectura tiene más usos que solamente ser un espacio estético, donde la arquitectura además resuelve, ayuda a mitigar problemas. Y bueno, con esta metodología que al día de hoy hemos tratado como de pues llevar de alguna manera en varios de los proyectos, no siempre se puede, pero en medida de lo posible pensamos que es una buena metodología. Y bueno, agradeciéndoles mucho su atención y la oportunidad de estar aquí. Listo, hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna inquietud? Pregunta. Quería preguntarte, me parece muy interesante al comienzo, en realidad son dos preguntas. La primera sería, me parece muy interesante el comienzo que mencionaste que tu esposo es además tu socio, y me parece muy interesante que nos contaras cómo es esa experiencia de trabajar con tu esposo y de tener esa relación laboral y personal. Y la segunda pregunta es enfocada a si aparte de los referentes que mostraste de los pórticos en Iguala, ¿hay algún referente adicional? ¿Hay algún referente adicional en referencia a lo histórico o a la herencia? Porque veo como una carga también de la arquitectura clásica en esa propuesta. Muchas gracias. Gracias. A ver, de trabajar con José Pablo es como mi compañero de vida, nos conocemos hace muchísimo tiempo, hicimos toda la carrera juntos sin ser pareja, como que siempre hemos sido muy amigos y se vuelve como la manera también de discutir y de
pues un poco de vivir, porque creo que esta profesión cuando te apasiona es bien difícil separarla de la vida. Entonces creo que los dos ahí hemos encontrado pues un lugar increíble donde trabajar y vivir, y pues ha sido muy padre, ¿no? Ahí no tengo quejas. Sí que nos agarramos luego a pleito siempre, o sea, pero eso es normal y también parte pues de trabajar y vivir, ¿no? Entonces en ese sentido bien y como muy contenta, ¿no? de poderlo hacer así. Y en términos en Iguala, y que sí es esta tipología bien dura que es el pórtico, un referente importante, y que además no puse hoy, pero lo voy a agregar, es la Plaza Real en Madrid, que se coloca en medio del plato roto, ¿no? Y que de pronto ordena y pues sí se vuelve un elemento bien potente. Y esa fue nuestra referencia para hacer este proyecto. Además de los pórticos que existían. Los pórticos que existían tenían otra escala y eran una escala de pueblo. Pero esta ciudad ya no era un pueblo, ¿no? O ya no es un pueblo. Entonces, es como una decisión importante, creo, darle presencia a lo que está pasando ahí, bueno o malo, ¿no? Pero tiene mucho poder económico, Iguala. Y creo que también, pues también hay, digamos, cuando empiezas a entender las razones de la gente que está ahí, que trabaja en eso y ahí, pues no todo mundo es malo, maloso de Malolandia. O sea, hay gente que también es muy buena y que también merece ser apreciada y tener un lugar, un centro cívico súper digno, que se sepa que hay como cariño también, ¿no? A mí personalmente me remitió mucho la imagen del edificio en su esencia al edificio del Capitolio Nacional en Bogotá, pues que tiene muy esta condición de abrazar la plaza interior y el edificio pues gubernamental. Muchas gracias. Ay, gracias, no lo conocía y lo voy a buscar, gracias. Inquietud, apreciación. Hola. Ay, no escuché. No escuché. Pero si hablas más fuerte, sí escucho. Mi pregunta era con respecto al último proyecto, que cómo hicieron para que cuando tomaron la decisión de demolerlo por completo, que pudieran continuar todas las actividades que venían sucediendo en ese edificio, sin cortarlas porque fue un edificio gubernamental. Entonces cómo hicieron para que pues siguiera todas las actividades que hacían en todo su proceso que hubo de demolición y de replanteo y reconstrucción del nuevo edificio gubernamental. Sí, sí. Eso fue bien importante porque hubo una logística para que todo el Palacio de Gobierno se mudara a una área como un área de canchas cubiertas que había en el pueblo. Entonces se mudaron todos para allá. La demolición fue menos grave de lo que pensamos porque el palacio lo habían quemado apenas. O sea, llegaron y quemaron el palacio. Entonces, pues estaba ya muy dañado en general. Entonces era como pues un buen momento también para pensar en una forma distinta. También de abrirlo, ¿no? Sobre todo lo que más nos cuestionaron es que fuera de vidrio, que la fachada fuera de vidrio, porque decían, no, es que lo van a vandalizar seguro. Pero nosotros ahí como que fuimos inflexibles en ese sentido porque pensábamos, no podemos hablar de comunicación y de hermanamiento, sea o no real, entre gobierno y pueblo, si hacemos un muro donde esto se vuelve una fortaleza porque les da miedo que los vayan a atacar, pues ya, si rompen un vidrio, pues que lo cambien, ¿no? Pensando un poco así. Y todo el primer piso, que son hasta los 3 metros, no, 2,50, es de concreto. Entonces, en realidad, el primer piso, pues, así en contacto directo no se puede romper, ya tendrían que hacer como algo un poco más fuerte para romper el palacio, ¿no? Bueno,
es más que todo una apreciación y una pregunta en paralelo. Me parece como todo lo que ha pasado, las intervenciones que ha hecho en cuanto al espacio público en México, porque es algo que realmente siento que aporta mucho a la ciudad y que no solamente se debería como encapsular como la arquitectura edificatoria, sino también el espacio público para que la ciudad lo pueda vivir. Y pues eso es algo que resaltó mucho. También quería preguntarte, ¿cómo crees que es la relación de Taller Capital con quienes gobiernan México? O sea, con quienes se encuentran a cargo de las ciudades. Pues esa es como una pregunta, la primera, gracias, y la segunda es una pregunta complicada, porque siempre es distinto, ¿no? A nosotros, por ejemplo, los proyectos que les mostraba de el pabellón hídrico, que lo hicimos con gobierno, y otros así chiquitos que hemos hecho con el gobierno, bueno, la quebradora, por ejemplo, fueron complicados, siempre, como que nos tenían en un buen aprecio. Trabajar con gobierno de entrada es súper complicado porque hay mucha burocracia y nunca te pagan a tiempo y siempre es un problema. Pero tenemos como una buena relación. Donde hubo como un quiebre bien fuerte fue cuando hicimos la quebradora, porque ahí sí hubo un momento en que nos desacreditaron, ¿no? Y era, sin querer, entramos en ese tema político, o sea, nosotros un poco de lado. Afortunadamente, como diseñadores, no nos tocó así el golpe fuerte, el golpe le tocó a la anterior administradora, pero de alguna manera sí, este año o este periodo pasado, no trabajamos en la Ciudad de México, trabajamos en el Estado de México, ¿no? Porque había como este tema, obviamente ya que funcionó la quebradora y que además estos proyectos han ganado premios, ya como que no nos ven tan feo, ¿no? Pero siempre hay como ese lugar en donde pues está haciendo espacio público y proyecto público y está abierto al público. Y ahí todo puede pasar, ¿no? Como que hay un lugar donde creo que como arquitectos también tenemos que aprender a soltar y saber que pues nosotros diseñamos, ¿no? Y hacemos lo mejor desde el lugar donde podemos, desde el lugar del diseño, pero también tratamos de no involucrarnos en la parte política porque puede ser complicado. Con la Secretaría de Desarrollo Urbano hemos sido como súper afortunados porque como que entablamos buena relación con el secretario, que es arquitecto, que además es de nuestra edad, entonces se habla fácil, ¿no? y un lenguaje muy similar. Y además nosotros nos comprometemos mucho con el proyecto y entonces normalmente le damos seguimiento a las obras, cosa que no todos hacen, aunque no nos pagan, pero ahí estamos porque somos bien tercos y nos gusta ir a la obra y verla y poder sugerir. Entonces, desde ese lugar ha sido como muy buena relación, pero bueno, con cada gobierno hay que pensar, hay que ver cómo, ¿no? Y a algunos te llevarás mejor que con otros, pero pues sí. Yo tengo que preguntar, digamos que conforme al Taller Capital, digamos que si ellos tienen la idea inconsciente o ya es una manera ya muy sensibilizada que tiene de reflejar un poco de la arquitectura vernácula, ya que la arquitectura vernácula pues es como la que busca integrarse al lugar y utilizar el sitio, además de pues estos elementos como la luz, la naturaleza y el agua, lo buscan integrar en un edificio pues para que sea, digamos, algo que se encasille en una buena arquitectura. Sí, esa es una pregunta súper buena porque creo que hay como un romanticismo. Que hacer arquitectura vernácula es construir con tierra y con adobe, que también es, ¿no? Es un vernáculo, digamos, histórico, ¿no? Y creo que eso también está muy bien. Y nosotros lo que intentamos es dialogar con lo que está sucediendo en el momento, digamos, tratar de ser un poco más contemporáneos. En el caso de Xoloc, que es como el pueblo más, donde digamos que puede ser como mucho más apegado a la historia en términos de materiales, había un peso histórico bien fuerte y una materialidad del pueblo pétrea todo el tiempo. Entonces, ahí la observación es, pues hay piedra, trabajas con piedra, eso es lo que hay en el lugar, ¿no? Entonces, desde ese lugar, pues también como que tuvo mucha vinculación con la historia del pueblo. Por ejemplo, en Iguala, lo que se hacía era madera y teja de barro, pero nosotros pensamos que no podíamos construir un nuevo palacio municipal
O sea, tirar un palacio que ya existía, que era de concreto. Ya que lo tiramos, no íbamos a hacer un palacio de madera y de teja, porque además sabemos que era un lugar como muy rudo. Entonces, decidimos más bien tomar la tipología más que el material, y entonces hicimos concreto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que es desde mi punto de vista, una buena decisión porque perdura un poco más en el tiempo el edificio, ¿no? Y tiene además como una flexibilidad de poderse reutilizar para hacer otras cosas. Y todos los otros, por ejemplo, Nogales, que está hecho con lámina acanalada, pues es una vernácula contemporánea, ¿no? Lo mismo Tijuana, el Yantimuro es el nuevo vernáculo. Yo siempre pienso, es construir con los sistemas constructivos que se están desarrollando en el momento, en el lugar, que además son los más económicos, y en estos proyectos tenía muchísimo que ver la economía, porque los presupuestos no son tan grandes, entonces sí había que reducir y que entender bien qué materiales estaban disponibles, se usaban, la gente reconocía. Entonces, esta cuestión de observar, que hemos hablado mucho también los últimos días, observar en dónde estás, con quién estás trabajando, con qué materiales estás trabajando, creo que es lo que hace que un poco dialoguemos más con lo que está en el sitio. Bueno, ya para terminar, agradecemos en primera instancia a Loreta por aceptar nuestra invitación y darnos como todo este recorrido tanto de su práctica académica, investigativa y profesional. A ustedes por acompañarnos durante todos estos 3 días de conferencia, a los estudiantes, tanto del Colegio Mayor de la Universidad Nacional y la San Buenaventura de Cali. Y a la mayoría nos vemos ahorita en el workshop en la sala experimental 2. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias nuevamente, Natalie, y a toda la maestría. De verdad, ha sido una gran experiencia y estoy muy contenta de poderlo compartir. Gracias. Muchas gracias.